noches, bienvenidos a Mysterium y gracias por estar al otro lado. ¿Cree usted que los gobiernos nos ocultan información sobre temas como los objetos volantes no identificados, la sanidad, la política o las guerras? Son muchas las voces que se han alzado comentando que los gobiernos están dirigidos por un gobierno en la sombra, un gobierno que es capaz de controlar el planeta entero y que persigue oscuros fines, sobre todo económicos. Para hablarnos de este apasionante y sobrecogedor tema, hoy va a estar con nosotros José Luis Camacho. Lleva años estudiando las conspiraciones y el fenómeno OVNI. Seguro que sus reflexiones y la manera de ver las noticias les va a sorprender. Y en nuestro reportaje de investigación, hoy el equipo de Mysterium se ha desplazado a un enclave sagrado, a la Peña de Francia. Ya fue sagrada para pueblos como los Betones y hoy en día es el santuario mariano más elevado del mundo. Allí vamos a poder encontrar una enigmática figura, la Virgen de Nuestra Señora de Francia. Extrañas leyendas, enigmáticos hallazgos y sobre todo inexplicables milagros. Lleva años dedicado a la investigación de las conspiraciones y del fenómeno OVNI. Asegura, entre otras cosas, que vivimos en una falsa realidad. José Luis Camacho, buenas noches y bienvenido a Mysterium. Buenas noches. ¿Qué tal te encuentras con nosotros? Pues muy bien, estupendamente. Vamos a ir desgranando de tu mano diversos temas que seguro que a los espectadores les van a sorprender, porque vamos a cuestionar muchas cosas de las que nos han contado, últimamente, por ejemplo, y entre ellas un fenómeno que nos ha sobrecogido a todos, que ha sido el terremoto de Haití. Creo que parece ser que hay pruebas de que ese terremoto ha podido ser provocado. Hay una serie de pruebas circunstanciales que se han ido agolpando y que parece que todo da a entender de que ese terremoto ha sido provocado por los propios norteamericanos. Esto es muy duro decirlo. Y bueno, pues hay que explicar de dónde vienen estas pruebas. Fue inicialmente algunos presidentes de Sudamérica quienes de manera pública declararon que habían sido los norteamericanos. Hugo Chávez, Daniel Ortega, ha habido varios. Sobre todo hablando de una invasión, ¿no? Efectivamente. De las tropas norteamericanas en Haití. Efectivamente. Los norteamericanos han llevado muy pocos médicos y han llevado 10.000 efectivos militares. El portaaviones nuclear, uno de los que tienen por la zona de la Cuarta Flota, está en dirección ahora mismo también de Haití. Se han detectado extraños movimientos sísmicos días antes en la zona de Haití, pero producidos por una inducción electromagnética. Una inducción electromagnética que supuestamente viene de ese arma que genera una especie de plasma de ondas de baja frecuencia y que es un arma diseñada por los americanos. Es un arma que se diseñó en los años 80 por una patente de un señor que se llamaba Bernard Islum, quien bueno, pues aseguraba que era capaz de idear con una serie de antenas, emitir a la ionosfera y utilizar estas frecuencias electromagnéticas como resonancia. Y con esa resonancia podía, que es lo que el gobierno norteamericano ahora mismo alega, comunicarse con los submarinos a gran profundidad, podía hacer tomografía de penetración, ver lo que hay en el subsuelo, desde minerales, hacer una prospección, hasta ver bases subterráneas del enemigo si fuera necesario. Pero el propio Bernard Islum aseguraba que su máquina, el HARP, entre otras cosas era capaz de modificar el clima y producir terremotos, y esto según sus palabras. Y el HARP ha estado operando con 1,7 gigavatios de potencia hasta hace unos años. Hoy en día funciona con 3 gigavatios de potencia, tiene una central a su servicio. Está situado en Alaska, en Gacona, una zona remota, y ahí, bueno, pues hay un enorme conglomerado de antenas de 20 metros de altura, son varias hectáreas con estas antenas y tiene una central de gas natural dedicada al suministro de energía para esta maquinaria. E incluso la patente que figura habla de que se puede modificar el comportamiento humano
con la inducción que puede efectuar esta máquina sobre ciertas zonas geográficas. Modifica tu psique, te puede producir depresiones, estados alterados, nerviosismo, euforia. Es una máquina absolutamente sorprendente y existe y es real y está ahí. La máquina existe, la máquina es real, pero también tenemos otras circunstancias que podemos pensar que el terremoto de Haití ha sido provocado. Por ejemplo, el desplazamiento de buques de la Armada inglesa, ¿no? Efectivamente, días antes del terremoto, y es algo muy extraño, la Armada norteamericana dio órdenes a la Armada británica de que retirara sus efectivos, sus barcos de allí. Nadie sabe por qué causas, y los barcos se retiraron. Evidentemente, se supone, y ya hablamos de que estas cosas pueden suceder, para evitar posibles daños en la propia Armada británica. Y otra cosa muy curiosa, la cual se está omitiendo. Ya desde la época de Duvalier en Haití, se sabía que en Haití había petróleo. Ha habido prospecciones posteriores en la zona de Haití, concretamente por, me parece que era David Hansen, un científico que se dedica a este tipo de prospecciones, y encontró 20 ubicaciones dentro del territorio haitiano en las cuales había grandes bolsas de petróleo. Y de esas 20 ubicaciones, 2 de ellas eran gigantescas. De hecho, eran tan grandes que el propio científico decía que eran similares a las reservas de Venezuela. Y una de ellas estaba situada sobre la ciudad, sobre la capital, Puerto Príncipe. O sea que ese sería el motivo, claro. O el posible geoestratégico. motivo. Tú fíjate de dónde estamos hablando, a 300 kilómetros de Guantánamo, al norte de Venezuela. Estamos hablando de una zona estratégica increíble. Estamos hablando de una zona en la cual los recursos minerales que tiene son alucinantes. Si estas prospecciones se llevan a efecto. ¿Quién le podría interesar poner ahí un gobierno títere, como se ha puesto en Afganistán y en otros países más que a Estados Unidos? ¿Por qué envía 10.000 efectivos? Son muchos los bomberos y asistentes humanitarios de muchos países que han dicho que los propios norteamericanos no les han dejado entrar. Los 4 aeropuertos de Haití están controlados por los norteamericanos, por las fuerzas militares. No les han dejado entrar y actuar. Muy pocos los recursos económicos, los recursos humanos, y muy pocos los recursos técnicos. Había bomberos que les dejaban bajar del avión, pero el equipo técnico no se lo dejaban utilizar porque venía en otro avión que no tenía autorización. Y el tráfico militar norteamericano ha sido continuo en los 4 aeropuertos. Eso entre otras más cosas. Quiero decir, al final nos damos cuenta de que lo que se denomina teoría de la conspiración deja de serlo cuando se agolpa de pruebas. Los rusos son conscientes de esto y bueno, creo que ha habido un comunicado hace poco que luego posteriormente han desmentido, lo han deslavazado un poquito, pero va en esa línea. Están hablando de que efectivamente ha podido ser este arma de producción de terremotos, que no es nueva. Vamos a seguir hablando de conspiraciones y entre ellas, donde podemos aportar también muchas pruebas, entre comillas, es sobre el tema de la gripe A. Algunos aseguran que ha sido un montaje solamente para enriquecer algunos bolsillos. En realidad, cuando estas cosas ocurren, lo que hay son muchos intereses. Son muchos intereses que al final se llevan a cabo con operaciones de esta naturaleza. Fue a primeros del año 2009 cuando las primeras pruebas, las primeras vacunas de la gripe común fueron enviadas a Suiza por la multinacional. Creo que fue o Suiza o... Creo que fue Suiza. Fueron enviadas allí por la multinacional Baxter, una empresa que se dedica a los fármacos. Estas pruebas fueron repartidas por los países próximos a esta nación y concretamente en la República Checa el laboratorio Biotest efectuó unas pruebas a esas vacunas y resulta que en esas vacunas venían defectuosas. En ellas no solo había virus de la gripe A, también había virus de la gripe aviar. Intentaron buscar una recombinación de 2 virus, uno mortalmente muy alto pero de muy baja infección y otro con una gran capacidad de infección y mortalmente muy bajo. Querían hacer una recombinación. Esto ha sido denunciado por una periodista suiza, curiosamente, concretamente. Me parece que estoy hablando de Suiza, pero creo que puede ser de otro país que está al sur de Alemania, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo.
Y estas cosas ocurren, esto ha sido denunciado y esto se está llevando a efecto. Además, si nos damos cuenta, la gripe común todos los años causa 33.000 muertos. La gripe A no ha causado tantos muertos. La incidencia ha sido menor. En muchos hospitales tenían la consigna de que cualquier persona que entrase con gripe automáticamente se la diagnosticase como gripe A directamente. Ya al final no se estaban haciendo pruebas, todos eran gripe A. Se estaba intentando crear un problema mediático. O quizás se quería haber creado otro tipo de problemas. El secretario de Estado, Donald Rumsfeld, pertenecía a la Junta de Accionariado de una empresa norteamericana que era propietario del antiviral Tamiflu. Curiosamente se ha hecho de oro también con este tipo de movimientos. Las doctrinas o los que dictan qué es una pandemia y qué no es una pandemia es la Organización Mundial de la Salud. El dictamen de pandemia fue modificado en su nomenclator en febrero o en marzo. Justo antes. Efectivamente. Con ese nomenclator nuevo todos los años es una pandemia la gripe. ¿Por qué? Pues porque había intereses económicos y quizás más allá, no lo sabemos, ya sería quizás especular mucho, pero lo que sí que es cierto es que los datos están ahí. Han sido cientos de miles, quizás millones de dosis las que el Estado español ha comprado de la gripe A. ¿Y todos los países? Y todos los países, evidentemente. Incluso la producción de esta vacuna estaba en riesgo. No podían producir tan rápido esta vacuna y le añadieron más coadyuvantes para que la vacuna fuera más fuerte, para que las defensas del cuerpo actuaran con más potencia. Y esos coadyuvantes producen efectos secundarios desastrosos, como se demostró en la Guerra del Golfo, aquellas personas que fueron vacunadas con los mismos coadyuvantes que llevaba el virus, la vacuna de la gripe A. Han tenido efectos psicomotrices, problemas psicomotrices importantes, y los ha habido con los vacunados. Todo es un problema que al final, cuando pasa, nos resulta que es una anécdota, pero en cierto modo puede que detrás haya un trasfondo bastante tenebroso, bastante tenebroso. Interesante y a la vez tenebrosa la entrevista que estamos manteniendo con José Luis Camacho. También tiene su encanto y su misterio el lugar que vamos a recorrer hoy con nuestro reportaje de investigación. El equipo de Mysterium se ha desplazado a la Peña de Francia. Una curiosa etimología, Francia. Vamos a intentar descubrirles qué se esconde tras ese topónimo. Y allí vamos a encontrarnos con Nuestra Señora de Francia, una efigie de tez morena que parece hundir sus raíces en los cultos ancestrales de las diosas de la Gran Madre Tierra. Pero para inexplicables los milagros que se le atribuyen, van a poder visionar testigos de lo insólito, testigos de lo sobrenatural, personas que vieron cómo otros se despeñaban y fueron puestos sanos y salvos. Me imagino que quieren ver un avance de ese reportaje de investigación y que van a poder visionar justo después de cuando finalice la entrevista que estamos manteniendo con el investigador José Luis Camacho. El equipo de Mysterium ha puesto rumbo a un enclave mágico de la península, la Peña de Francia. En este pintoresco paraje salmantino podemos encontrar el culto a una virgen de tez morena, envuelta en el misterio por su enigmático hallazgo, y cuyos asombrosos milagros fascinan a propios y extraños. En este reportaje de investigación vamos a mostrarles que todavía hoy en día existen testigos vivos de esos sobrenaturales prodigios. Un misterioso lugar con claras vinculaciones paganas, y es que numerosas culturas han identificado las montañas como lugar sagrado, enclaves mágicos donde se podía establecer más fácilmente la comunicación con la divinidad y de donde provenía la sabiduría y la revelación. El gran historiador y geógrafo griego Heródoto aseguraba que el oráculo de Dionisos se hallaba en las más altas montañas. Su compatriota Hesíodo, en su obra La Teogonía, dice: «Las altas montañas son la morada que place a los dioses». Y es que la mitología griega situaba en el monte Olimpo el hogar de los dioses olímpicos, las principales divinidades del panteón griego, presididos por Zeus. Los griegos creían que en él había construidas mansiones de cristal en las que moraban los dioses.
Los sumerios aseguraban que la diosa Nin-Ur-Sag residía en la montaña del este. En el Majábharata hindú, Svetavipa es la montaña blanca sagrada, y en la tradición celta es la montaña blanca de Bran. Para los cristianos existen dos cumbres míticas: el Sinaí, donde Yahvé dio sus leyes a los hebreos, o el místico Monte Carmelo, que ya se mencionaba en el Antiguo Testamento de la Biblia. De acuerdo al relato del capítulo 18 del primer libro de los Reyes, es aquí donde el profeta Elías demuestra que el Señor de Israel es el verdadero Dios. La tradición islámica asegura que Moisés vino del Sinaí, Jesús del monte Seir y Mahoma del Paran. Como hemos podido comprobar, la mayoría de las culturas recogen en sus tradiciones ancestrales que las cimas, lugar donde se unen el cielo y la tierra, es donde se vincula en cierto modo el Dios al mundo de los seres vivientes, y es que indudablemente son puntos por los que la energía terrestre sube hacia el cielo, siendo el símbolo ascensional perfecto. Esperamos sorprenderles cuando les presentemos testigos presenciales de lo insólito, de lo sobrenatural, en forma de milagros que se le atribuyen a Nuestra Señora de la Peña de Francia. Igualmente, esperamos sorprenderles con la entrevista que estamos manteniendo con José Luis Camacho, hablando de conspiraciones. Entre otras cosas, nos va a descubrir quién gobierna el mundo en la sombra. Continuamos con José Luis Camacho y estamos hablando de conspiraciones. Dos sucesos realmente aterradores y sobrecogedores si pensamos que fueron conspiraciones. El 11 de septiembre y el 7 de Jota. El 11 de septiembre, el 11S, el 2001, fue un momento crucial, un momento de la historia en el cual quizás la concepción del mundo que en estos momentos vivimos cambió. Nadie podía pensar que unos fundamentalistas islámicos desde unas cuevas en un país remoto y con un teléfono móvil fueran capaces de preparar una operación de esta naturaleza. En realidad creo que el que siga pensando esto hoy en día creo que no es muy consciente de lo que está hablando. Antes de ayer tuve ocasión de hablar con el coronel Vladimir Krutakov. Fue el coronel que comandaba las tropas de la Alemania Occidental poco antes de la caída del muro de Berlín. Un hombre que ha sido, ha estado en los lugares de las tensión. Tropas rusas, ¿no? Sí, las tropas entonces soviéticas. Este hombre, tenía a su cargo muchísimas tropas. El otro día tuve ocasión de hablar con él y me comentaba que en Rusia están absolutamente convencidos que el atentado del 11S ha sido un trabajo interior, un trabajo por parte de alguna oscura organización o de un grupo de oligarcas dentro del gobierno de los Estados Unidos que ha promovido este atentado. Hoy en día y a estas alturas, cuando se recogen las pruebas, te das cuenta de que la versión oficial no se sustenta por ningún lado. Es insostenible, no tienen los mínimos cimientos, desde la caída del edificio 7 hasta cómo un avión pudo penetrar en el espacio aéreo del Pentágono, que tiene baterías antiaéreas, cómo se cayeron esos edificios, que se hicieron polvo. El tamaño más grande que quedaba de esos edificios no era superior al tapón de una botella. Hay vídeos que parecen demostrar que se dinamitaron los Efectivamente, edificios. Desde el propio interior, ¿verdad? Así es, los edificios fueron dinamitados y para ello utilizaron termita. Es un explosivo que produce una enorme temperatura y cuyos efectos secundarios es que todo lo que pilla lo deja hecho polvo, literalmente. Y utilizaron termita. También el edificio 7, que cayó prácticamente en caída libre y que estaba varias manzanas más alejados del World Trade Center, cayó en caída libre y estaba perfectamente preparado para que ese edificio fuese derruido de manera controlada. En ningún caso se está contando que dentro de ese edificio estaba la Secretaría de Defensa y la
parte operativa de la CIA en Nueva York, que estaba ahí en el famoso edificio 7, con lo cual todas esas pruebas y esos documentos que tenían desaparecieron con los escombros. La gente no es consciente, pero la temperatura que puede producir el queroseno o el combustible del avión es muy inferior a la que esos edificios eran capaces de soportar. El agujero del Pentágono por el cual supuestamente entró aquel avión es notablemente menor que el propio avión. Los testigos no vieron aviones cuando algo impactó con el Pentágono, ellos hablaban de un pequeño objeto, un pequeño avión. Thierry Meyssan, un periodista francés, que escribió, por cierto, La gran impostura, una obra en la cual se empezó a dudar sobre la versión oficial, dice que fue un misil AGM con tecnología de crucero el que impactó contra el Pentágono. El famoso, en realidad nos damos cuenta de que todas las pruebas que se van recogiendo, los propios bomberos hablan de múltiples deflagraciones, de cómo caían, de cómo iban cayendo las plantas una detrás de otra. O sea, en realidad estamos hablando de que la teoría de la conspiración está dejando de serlo, porque las pruebas indican que lo que realmente ocurrió fue algo totalmente distinto a lo que la historia nos está contando, nos quiere contar, claro. José Luis, y si dudamos de la versión oficial del 11S, del 7J, incluso mucho más, ¿no? Sobre el 7J hay muchas lagunas, hay también enormes lagunas. También se está hablando de que fue una operación encubierta por los servicios de inteligencia británicos y los datos que se recogieron al respecto pues también apuntan a que efectivamente esto ha sido así. Hay grandes intereses para promover una guerra a nivel mundial islámica, intereses geoestratégicos, económicos. El petróleo es un arma muy poderosa digamos que es un aliciente muy poderoso que tiene esta gente que está detrás del poder para promover todo este tipo de operaciones. Suena muy siniestro decir que alguien ha tomado la decisión dentro de un propio gobierno de dinamitar unas torres y matar a 3.000 personas, pero realmente si nos ceñimos a la historia nos estamos dando cuenta que en situaciones parecidas, cuando nos hemos encontrado en situaciones parecidas, nunca ha habido ningún tipo de reparo en sacrificar hombres y sacrificar territorios por cumplir ciertos objetivos estratégicos a lo largo de la historia. Te lo he comentado, los reyes mueren en las conspiraciones y los presidentes también son derrocados con las conspiraciones. Es la conspiración la que forja la historia, en realidad. ...8 de julio de 1947... el oficial de prensa de la base aérea de Roswell, en Estados Unidos, da la noticia del siglo. Las fuerzas aéreas han capturado un platillo volante. Sin duda, es una de las conspiraciones que están entre mis favoritas, por lo que puede representar. La primicia de este sorprendente caso se divulgó en Nuevo México, a mediodía. A partir de ahí recorrió todo el país, pero unas horas más tarde se desmintió oficialmente la noticia. Todo era falso, simplemente era un globo sonda meteorológico. 30 años de silencio hasta que un investigador, Stanton Friedman, descubrió que había mucho más. Cuentan que la verdadera historia del rancho Roswell ocurrió 6 días antes, el 2 de julio de 1947, cuando en una fuerte tormenta eléctrica el granjero Mac Brazel oyó un fuerte ruido. Al día siguiente se encontró despedazados varios objetos y material alrededor de 1 kilómetro en la finca donde trabajaba. Se lo comunicó al sheriff y este al ejército. A partir de ahí, la ley del silencio. 6 días tardaron en recoger los restos. En el año 1990, el investigador Stanton Friedman entrevistó a un fotógrafo militar conocido con las siglas FB. Este fotógrafo asegura que en aquellas fechas estaba en la base aeronaval de Anacostia, en Washington, D.C. Fue llamado de urgencia y fueron trasladados con otros compañeros a la base de Roswell. Allí, en una tienda de campaña, fotografió unos extraños seres que tenían la cabeza muy grande. Además, también este investigador ha entrevistado al único testigo vivo del caso Roswell. Se trata de Gerald Anderson. Cuando se le realizó la entrevista tenía 53 años. 40 años de silencio por temor a las amenazas. Le contó una historia increíble, la que había vivido con sus padres,
con su tío y con su hermano y con sus primos. Vieron un objeto volante no identificado estrellado y dentro de su interior 4 cuerpos, 4 seres extraterrestres, uno de ellos aún vivo. Si este hecho fuera cierto, tal y como se lo he contado anteriormente, el caso Roswell entraría en una de las conspiraciones mayores de la historia y, por supuesto, muy tenebrosa. Nos estarían ocultando la información de que existen seres extraterrestres. Ya les di la información. Por favor, busquen y analicen. Vamos a hablar de una conspiración mucho más siniestra y mucho más increíble todavía. Y aquí seguro que los espectadores se van a sorprender. Parece ser que puedes aportar pruebas de que hay seres extraterrestres infiltrados en nuestra sociedad y en altos cargos del gobierno. Bueno, vamos a ver, lo de altos cargos del gobierno, no. Eso es quizá excesivo. Lo que puedo presumir, en base a lo que he tenido ocasión de hablar con testigos y personas que han estado cerca de ciertos casos en referencia al tema OVNI, que es de lo que tú me estás hablando, es que pues algunas personas han mantenido conversaciones con supuestos seres extraterrestres. Hasta ahí puede parecer todo normal, o puede parecer que todo viene de una mente enferma. Alguien que mediáticamente ha querido, denotar y ha decidido hablar de este tipo de cuestiones. No. Ha habido gente detrás que tenía mucho que perder y muy poco que ganar, es algo que ya hemos hablado, sobre su propia reputación y que alegaba que había mantenido contacto con seres extraterrestres. Esos seres extraterrestres tenían un aspecto muy similar al nuestro y se mezclaba dentro de nuestro tejido social. Ellos no tienen trabajos como podamos tenerlo nosotros, o no tienen una vida social como la podamos tener cualquiera de nosotros. Son gente o seres o entidades muy discretas, pero sin embargo están ahí. Se habla, yo he llegado a tener ocasión de oír hablar sobre 2 razas concretas que habitan entre nosotros y que se mezclan entre nosotros y no tienen ningún problema. Una de ellos, los reptilianos, ¿no? Bueno, una de ellos son los reptilianos y otras son los nórdicos. Si me estás hablando de los reptilianos, ya nos estamos marchando a un terreno muy complicado. Muy complicado. E intentar yo salir aquí y decir que detrás de la oligarquía mundial hay una serie de seres reptilianos o con una genética reptil que están controlando los designios de la humanidad. Si yo salgo aquí y digo todo esto, pues me imagino que una enorme sonrisa se le tiene que estar dibujando a todos los espectadores que lo están oyendo. Eso es sacarlo de contexto. La idea es explicar que a lo largo de la historia, todos los dioses, desde los dioses del Pentateuco, los dioses del Popol Vuh, los antiguos ritos hindús, nos damos cuenta de que todos los dioses, incluidos los dioses Zulú, los dioses Anasazi, alrededor del mundo, fueron creados o diseñados o mantenían relaciones con unos dioses que tenían una acusada relación con los reptiles. Eso es una forma de decirlo, muy amplia, porque habría que entrar en detalles. Esos dioses, tanto Jehová como, Huitzilopochtli, o todos esos dioses que estuvieron muy cerca de ciertas tribus, desaparecieron en un momento dado de la historia y de las cuales ya nunca se ha vuelto a saber más. La gente ahora no se pregunta dónde están los dioses del Pentateuco, porque evidentemente dejaron de existir mediáticamente hace 2500 años. Esos seres han desaparecido. O puede que no. O puede que sigan haciendo lo mismo que hacían hace 2000 o 3000 años con la tribu de Job, lo sigan haciendo ahora, pero de una manera encubierta, quizás. Y hay gente que investiga de manera seria la historia, de manera bastante intrínseca, y llega a datos escalofriantes sobre la cuestión de que quizás una oligarquía cuyos vínculos de sangre tienen una acusada genética reptil está gobernando nuestro planeta. Seres en la sombra. Pues has dado en el clavo, porque esa era la siguiente pregunta que te quería hacer. ¿Quién nos gobierna la sombra? ¿Quién está detrás? Decía un político francés que el auténtico poder se sienta detrás del trono.
Supongo que este hombre sabía lo que decía. Y hoy en día nos damos cuenta que muchas leyes, movimientos geoestratégicos, guerras, están más allá de lo que incluso un presidente, que es una persona, pueda llegar a decidir. Francamente, a mí me da escalofríos pensar que exista un poder mucho más allá que no podamos ver. Pero si nos ceñimos a los hechos, vemos que ciertas personalidades muy poco mediáticas, que no salen en los medios de comunicación, tienen el poder suficiente como para reunir a reyes, a oligarcas, a grandes industriales o dueños de grandes corporaciones o dueños de grandes medios de comunicación, son capaces de reunirlos en un sitio muy concreto. Entonces, esa capacidad que tienen nos da indicios de que son gente muy poderosa, tanto o más que el propio presidente de los Estados Unidos, que algunas personas puedan pensar inocentemente que es el hombre más poderoso del mundo. Estamos hablando de alguien en concreto, ¿verdad? Estamos hablando de David Rockefeller. David Rockefeller, que es director de la Moco, la Texaco y la Exxon, también es uno de los principales directivos del Citibank, el banco más poderoso del mundo, y es propietario del Chase Bank, uno también de los bancos más importantes del mundo. Fue Stulin quien descubrió, un investigador ruso, quien descubrió que el propio David Rockefeller tiene una logia masónica, que él ha creado y diseñado, cuyo nombre es 666. Pero voy más allá. Es tan osado David Rockefeller que en el edificio donde tiene este templo, que es un enorme rascacielos, al final hay unas enormes luces de neón con el número 666 y se pueden ver desde muchas partes de Nueva York. Esto es real. ¿Pero qué estamos hablando? ¿De conspiraciones o estamos hablando de alguien que forma parte de un poder oscuro y cuya trascendencia no es nueva? Los antiguos dioses daban poder a los oligarcas, los reyes que dirigían pueblos, y posteriormente en la antigua Venecia, cuando los mercaderes venecianos, los poderosos mercaderes y los poderosos, digamos que prestamistas venecianos, mezclaron su sangre con la oligarquía y con la nobleza negra europea. Y entonces es a partir de ahí cuando ese poder pasa de lo que son las manos monárquicas a las manos de las corporaciones y de los grupos de poder. José Luis Camacho, en síntesis, ¿qué podemos hacer para recuperar nuestra libertad? Yo le diría a la gente que lo que se ha perdido, y lo comento muchas veces en la sociedad, es la capacidad de análisis. Hay que tener una mente abierta. Y cuando alguien cuenta cosas como las que yo estoy diciendo, puede que alguien se las crea o puede que no. Yo no soy un misionero. Lo que es importante es que deje eso como una probabilidad o una posibilidad. Y no nos comamos todas las versiones oficiales que nos cuentan. Tenemos que tener una mente crítica y analítica. Hay que analizar. Parece que últimamente cuando vemos un telediario, y lo he dicho hace tiempo, cuando vemos un telediario parece que estamos viendo vídeos de primera. Nos están mostrando cosas que están más que moviendo nuestra capacidad racional de análisis, mueven nuestras vísceras. Estamos viendo cosas cruentas y situaciones extrañas y mucho gore y mucha casquería que realmente no es una noticia, no es un análisis. No nos estamos ciñendo al análisis propiamente dicho. José Luis Camacho, ha sido un placer el compartir contigo estos momentos y estas informaciones. Muchas gracias. Gracias a ti, por supuesto. Y a ustedes, estén atentos, abran los ojos, porque quizás muchas de las informaciones que reciben tengan un lado muy oscuro, muy siniestro. Y en nuestro reportaje de investigación, el equipo de Mysterium se ha desplazado hoy a un enclave sagrado, a la Peña de Francia, la montaña sagrada, que ya lo fue para los betones. Y es que numerosas culturas han identificado las montañas con lugares donde se tenía una cercanía a la divinidad y donde la revelación y la sabiduría se adquiría mucho más fácilmente. Allí vamos a encontrarnos con una extraña etimología, el topónimo Francia. Veremos dónde hunde sus raíces. Vamos a comentarles unas extrañas profecías que advirtieron del hallazgo
de una misteriosa virgen, una misteriosa efigie de tez morena que parece hundir sus raíces en los cultos ancestrales de las diosas madre de la tierra. Pero además es que podemos encontrar inexplicables milagros que se le atribuyen a Nuestra Señora de la Peña de Francia. Vamos a estar con testigos presenciales de aquellos hechos. Les dejo con un lugar sagrado, con un enclave mágico, la montaña sagrada. El equipo de Mysterium ha puesto rumbo a un enclave mágico de la península, la Peña de Francia. En este pintoresco paraje salmantino podemos encontrar el culto a una virgen de tez morena, envuelta en el misterio por su enigmático hallazgo, y cuyos asombrosos milagros fascinan a propios y extraños. En este reportaje de investigación vamos a mostrarles que todavía hoy en día existen testigos vivos de esos sobrenaturales prodigios. Un misterioso lugar con claras vinculaciones paganas, y es que numerosas culturas han identificado las montañas como lugar sagrado, enclaves mágicos donde se podía establecer más fácilmente la comunicación con la divinidad y de donde provenía la sabiduría y la revelación. El gran historiador y geógrafo griego Heródoto aseguraba que el oráculo de Dionisos se hallaba en las más altas montañas. Su compatriota Hesíodo, en su obra La Teogonía, dice: «Las altas montañas son la morada que place a los dioses». Y es que la mitología griega situaba en el monte Olimpo el hogar de los dioses olímpicos, las principales divinidades del panteón griego, presididos por Zeus. Los griegos creían que en él había construidas mansiones de cristal en las que moraban los dioses. Los sumerios aseguraban que la diosa Nin-Ur-Sag residía en la montaña del este. En el Majábharata hindú, Svetavipa es la montaña blanca sagrada, y en la tradición celta es la montaña blanca de Bran. Para los cristianos existen dos cumbres míticas: el Sinaí, donde Yahvé dio sus leyes a los hebreos, o el místico Monte Carmelo, que ya se mencionaba en el Antiguo Testamento de la Biblia. De acuerdo al relato del capítulo 18 del primer libro de los Reyes, es aquí donde el profeta Elías demuestra que el Señor de Israel es el verdadero Dios. La tradición islámica asegura que Moisés vino del Sinaí, Jesús del monte Seir y Mahoma del Paran. Como hemos podido comprobar, la mayoría de las culturas recogen en sus tradiciones ancestrales que las cimas, lugar donde se unen el cielo y la tierra, es donde se vincula en cierto modo el Dios al mundo de los seres vivientes, y es que indudablemente son puntos por los que la energía terrestre sube hacia el cielo, siendo el símbolo ascensional perfecto. En la provincia de Salamanca encontramos una de esas montañas sagradas, la Peña de Francia, donde profecías, leyendas, apariciones, milagros y enigmas serán los ingredientes que encontraremos en nuestra visita. Esta es una montaña mágica, indudablemente, y debió serlo muchísimo antes. Curiosamente, donde se suelen aparecer las vírgenes negras, los cristos y todo este tipo de cosas, suelen ser lugares donde ha habido previamente altares pertenecientes a pueblos anteriores. Posiblemente en este caso concreto serían baceos o betones o quizá lusones por la zona en la que estamos. No olvidemos que estamos ya muy cerca de la raya de Portugal. Seguramente el altar o al dios que se adoraba en esta zona pues sería un dios relacionado con la luz, podía ser Belenos o podía ser Lug. No lo sabemos, la verdad es que no lo sabemos. Lo que sí que es cierto es que en estos lugares es donde donde tuvieron lugar la mayor parte de las apariciones marianas. La Peña de Francia se levanta casi de súbito sobre la llanura, al sur de la provincia de Salamanca, en el límite con la de Cáceres. Una serpenteante y ascendente carretera conduce a la cima, donde se extiende una meseta
donde podemos encontrar el santuario mariano más elevado del mundo, con 1723 metros de altitud. En él se venera a Nuestra Señora de la Peña de Francia, una talla de la Virgen con tez morena, que ya indica que el lugar es especial. Los vetones ya consideraban este lugar sagrado y lo denominaban Lancia o Pidana. Hoy en día no sería nada más que un pintoresco paraje si no fuera por los hechos que se desencadenaron en el siglo XV. Transcurría el año 1424 durante el reinado de Juan II de Castilla, cuando suceden unos inexplicables acontecimientos. Una joven moza de la localidad de Sequeros, conocida como Moza Santa y de nombre Juana Hernández, se debate entre la vida y la muerte. Tras regresar de la lucha con el otro lado, relata una profética visión. Volved vuestro rostro contra la peña de Francia, puestas las rodillas en tierra, con mucha fe y devoción, y decid 3 veces el Ave María a la Virgen María, a honor y reverencia de una su imagen, que allí está escondida habrá 200 años, la cual imagen de aquí a poco tiempo ha de ser manifestada, por lo cual nuestro Señor hará muchos milagros y maravillas. La Moza Santa de Sequeros es del año 1424, tiene fama de eso, de buena gente, de santa, y en su lecho ya de muerte, por así decirlo, ella anuncia a sus familiares que Nuestra Señora tendría un lugar de predilección aquí en la Peña de Francia para solucionar sus problemas y que debían de acudir en sus necesidades. Eso fue en 1424. Tiempo después, la Virgen se aparece en París a un joven estudiante francés, de vida virtuosa, llamado Simón Roland, y le impulsa a la búsqueda de una imagen suya, escondida y perdida a su memoria desde largos años atrás. Simón, vela y no duermas, le habló la Virgen. Partirás a la Peña de Francia, que se encuentra en tierras de Occidente, y buscarás en ella una imagen semejante a mí. La encontrarás en una gruta, y allá se te dirá lo que has de hacer. Después de 7 años de andar queriendo encontrar Simón Roland este lugar, Peña de Francia, donde él sabía que estaban escondidas 3 imágenes, por lo menos. Pero no sabía el lugar exacto, empieza el hombre a peregrinar por Francia a ver si encuentra un monte, una montaña, con este nombre, Peña de Francia, pero no la encuentra. Hace el Camino de Santiago, tampoco le informa a nadie, llega hasta Salamanca, cuya universidad era muy famosa, ahí tampoco nadie le orienta, hasta que un día, providencialmente, yendo por un mercadillo ahí junto a la Plaza Mayor, hay 2 carboneros que tienen un mal día y están discutiendo. Y uno a otro le dice, mira, te mato y me escondo en la Peña de Francia. Después de 7 años es la primera noticia que tiene el bueno de Simón Roland, Simón Vela. Y ya pues, aunque ellos no le dicen nada, sigue sus carretas hasta San Martín del Castañar, y en San Martín del Castañar unas buenas mujeres, todavía se conserva el lugar de la reverencia, tiene una vista muy bonita de la Peña de Francia, le indican que este es el lugar donde tiene que venir. Esto era mayo de 1434, y después de estar 2 o 3 días buscando por aquí algún lugar donde estuviera enterrada la imagen de la Virgen, pues el 18 de mayo una gran tormenta cae sobre una roca, la deshace, la destroza, y entre los peñascos él ve la imagen, que no la puede sacar porque está entretallada y él había sido herido por una de las piedras. Va a buscar a 4 caballeros de San Martín, se conservan los nombres de ellos, y la sacan con gran gozo el 19 de mayo de 1434. La historia ha conservado el nombre de los 4 vecinos: Pascual Sánchez, Juan Hernández, Benito Sánchez, el escribano que dio testimonio fehaciente, y Antón Fernández. La Virgen quiso que este descubrimiento de su imagen fuese acompañado de prodigios, dispensando un favor a cada uno de ellos.
claro que desde aquella fecha no son los únicos favores concedidos. Les hemos contado cómo numerosas culturas ya veían a las montañas como enclaves sagrados. Les hemos mostrado unas sorprendentes y extrañas profecías para encontrar una misteriosa efigie, Nuestra Señora de la Peña de Francia. Dos personajes, Simón Roland o Simón Vela y la Moza Santa de Sequeros. Pero aún hay más. Vamos a mostrarles testigos presenciales de prodigios sobrenaturales, de misteriosos hechos, de lo que llamamos milagros, atribuidos a Nuestra Señora de la Peña de Francia. Vamos a mostrarles además sorprendentes hallazgos que fueron ya profetizados anteriormente de que se iban a encontrar. Y además, una sorprendente toponimia. Vamos a mostrarles las posibles hipótesis que tratan de explicar el topónimo Francia. Continuamos con la montaña sagrada. Existe en el monasterio un libro sobre los milagros y favores concedidos por la Virgen. Sorprendentes son los casos en los que varias personas se despeñaron por los precipicios existentes por aquellos lares. De hecho, hay una zona que se conoce como el Salto del Niño, la cual debe su nombre a un acontecimiento que se ha repetido a lo largo de la historia del santuario. El Salto del Niño, según la historia de antiguamente, parece ser que un día de fiesta, un domingo, subió una familia y mientras la misa mayor, el niño cayó por el Salto del Niño, 70 metros. Estuvieron buscándole al salir de misa a los padres y ya le vieron abajo del todo. Bajaron a buscarle y parece ser que no le ocurrió nada. Ya luego, posteriormente, uno de los días que bajaba mi padre, bajaban a buscar el pan y las cosas para comer aquí a la alberca, pues nosotros solíamos salir hacia el risco para ver si les veíamos subir. Ocurrió que mi hermano tenía 2 años y cosa de los niños, pues los sacamos y lo dejamos solo, y el día 14 de junio, pues sobre las 5:30, ya que subía mi padre y mi madre, pues se nos cogió y se nos cayó. Son 17 metros los que cayó la roca abajo. Bajamos a buscarlo, estaba inconsciente, le cogimos y no tenía herida ninguno. Lo que sí tenía era ni calcetines ni zapatos. Todo el pantalón, según resbaló por la roca, pues lo tenía todo roto. Subimos, lo cogimos, lo subimos sin darnos cuenta que podía estar muerto, porque no lloraba ni nada, y se nos ocurrió darle un plato de patatas. Subió mi padre, claro, y se puso a reñirnos que cómo habíamos hecho eso, y lo cogió y lo bajaron aquí al médico, porque claro, a ver si tenía las piernas rotas o algo, y no tenía nada. Y hablando de prodigios, existe en este enclave otro hallazgo milagroso. Así lo recoge el dominico Padre Andrés Tetilla en su Historia de la Peña, impresa en 1544, que Simón Vela, próximo a su muerte, manifestó que después de su fallecimiento se encontrarían en la peña las imágenes de Santiago, San Andrés, San Cristo, Santa Catalina y una campana. Las 2 últimas nunca se encontraron. A un costado de la plaza del santuario y colgado sobre el Salto del Niño se encuentra el Balcón de Santiago. En el centro del balcón existe una pequeña lápida que recuerda que el 20 de julio de 1439 unos canteros que estaban sacando piedras para las obras encontraron allí la imagen del apóstol Santiago, al que posteriormente se erigió en el lugar una pequeña capilla. Hoy la imagen de Santiago se encuentra en la iglesia del santuario, en la capilla que, próxima a la sacristía, le está dedicada.
son muchos más los misterios que alberga este enclave mágico de nuestra tierra, como la desconcertante toponimia con el término de Francia. Algunos estudiosos lo tratan de explicar como una deformación etimológica de Sierra Franca, aunque nada tiene de franca, sino más bien de intrincada y farragosa. Una segunda respuesta es que dicho nombre puede provenir de fronda, en alusión a lo frondoso de esta sierra, con gran variedad de arbustos y árboles. Otros investigadores aluden el término de Francia a la presencia tanto histórica como legendaria de términos franceses por toda la zona, algunos asociados a leyendas del ciclo carolingio. En definitiva, un lugar lleno de encanto y misterio, aunque sin duda el mayor enigma es esa Virgen de tez morena, cuyas raíces parecen hundirse en un culto ancestral a las diosas de la Madre Tierra. Las vírgenes negras tienen un origen isíaco, fundamentalmente egipcio. Posiblemente todas estas tallas, que luego fueron apareciendo cuando hubo la invasión islámica en la península, son muy anteriores y vienen de las escuelas de Alejandría y de sitios así. De hecho, muchas de ellas se atribuyeron, por ejemplo, a haber sido hechas en los talleres del mismísimo San Lucas. Y ellas, y normalmente las vírgenes negras, que es una virgen con un niño que tiene algo en la mano, es una virgen isíaca, es una representación muy semejante al mito de Isis. Entonces hay que encontrar siempre un hilo conductor que hay entre Isis y estas vírgenes, este tipo de vírgenes con niño en el regazo. Hablaríamos entonces del enigma de las vírgenes negras, pero esa es ya otra historia. Niño Dios de amor herido, tan fresco os enamoráis, que apenas habéis nacido, cuando de amores lloráis, cuando de amores lloráis, que apenas habéis nacido, cuando de amores lloráis, cuando de amores lloráis. Si hemos conseguido que reflexionen pensando en que quizás las cosas no son como se las cuentan, nos felicitamos por ello. Si además les hemos descubierto un enclave mágico de nuestra tierra y se han preguntado quién está detrás de esos fenómenos, nos damos por satisfechos. Buenas noches, gracias por estar al otro lado y por favor, reflexionen. ¿Quién se esconde detrás del telón de este teatro de lo absurdo?